Sí, vamos a hablar un poco de la vida de Juan Pedro Garrahan. Yo diría que es un poco el mentor y el cuidador universal, al menos en Latinoamérica, de la salud de los más chiquitos, de la pediatría. Gracias a él tenemos un hospital maravilloso que vienen pacientes de toda Latinoamérica y que es único. Juan Pedro Garrahan nació en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1893. Era hijo de inmigrantes irlandeses y desde muy jovencito mostró su vocación por la medicina, estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA y se recibió en 1918. Además fue docente, se especializó en pediatría, era investigador y un firme defensor de la medicina social. Se desempeñó como jefe del servicio del hospital Rawson, la parte pediátrica, y participó activamente en la formación de médicos jóvenes. O sea que él estaba todo el tiempo investigando, Claro. formando gente, capacitando, viendo qué más. O sea, compartiendo su aprendizaje claro, también. no solamente trabajaba de lo que a él le gustaba de su vocación, que era la pediatría, sino decía, bueno, a ver qué más podemos hacer por los chicos. Trabajaron en políticas de salud infantil en todo el país, el equipo que él integró y los chicos que fue formando él, los médicos. Creía que el cuidado de la niñez debía ser una prioridad para el Estado y por eso dedicó su vida a mejorar el sistema de salud pública. Falleció en 1965, pero el legado de él es tan fuerte que el 25 de agosto del 87, cuando se inauguró el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de Buenos Aires, se decidió bautizarlo con su nombre y así nació el Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan Pedro Garrahan. En honor a él, en el barrio de Parque Patricios, es un centro público nacional y gratuito que atiende a chicos de todo el país y que vienen de todos lados realmente para consultar porque los especialistas, las máquinas, la tecnología que tienen en ese hospital es realmente única. Tienen 17 quirófanos, más de 500 camas, una red de telemedicina, un banco de sangre especializado en pediatría, atienden enfermedades graves y además de formar profesionales al día de hoy, que es un poco el legado de Juan Pedro Garrahan, también realizan investigaciones científicas y promueven políticas que defiendan la salud infantil. Así que la verdad que es todo un honor, un privilegio contar con este hospital maravilloso de pediatría, por supuesto, bautizado Juan Pedro Garrahan en su honor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión del programa Grandes Maestros. Acá con la presencia de mi compañero, el doctor Luis Japas, en una semana movida, una semana donde se aprobó una ley que tiene que ver precisamente con el protagonista del programa de hoy de Grandes Maestros, que es el doctor Juan P. Garrahan. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo andamos? ¿Y? Bien, qué coincidencia, ¿no? Bueno, en realidad no es una coincidencia porque ya veníamos hablando un poco del hospital, nombrando el Hospital Nacional de Pediatría, cuando hablamos de Carlos Gian Antonio, y en estos sucesos de grandes convulsiones políticas, esta semana, justamente como lo acabas de mencionar, se acaba de aprobar el presupuesto de emergencia pediátrica, ¿no? Sí, señor. En un hospital de la envergadura y de la calidad científica que tiene el Hospital Nacional, que es un hospital federal. Pero de referencia internacional, ¿no? Justamente, iba a decir que es el más importante en la disciplina de la pediatría en nuestro país y uno de los más importantes de toda Latinoamérica, que lleva el nombre del gran maestro a quien le vamos a tratar de dedicar hoy el programa, Juan Pedro Garrahan. Bueno, iniciemos un poco el periplo sobre la vida del amigo Garrahan. Bueno, Garrahan no es un apellido criollo. No. En realidad, el padre de Garrahan, Juan Garrahan, nació en Luján y fue el primer juez de paz del entonces partido de General Rodríguez, que todavía no tenía una ley orgánica, no era municipio. Claro, no era municipio. Entonces él se desempeñó como juez de paz, fue el primer juez de paz de General Rodríguez. Hijo, sí, de dos inmigrantes irlandeses. Irlandeses. Exactamente, Patricio, y Anne Kenny, la madre, era Juan Garrahan Kenny. Una vez finalizada su tarea como juez de paz, el padre de Juan Pedro Garrahan viaja a Buenos Aires, se instala en la capital federal y se dedica a desarrollar tareas comerciales.
ahí conoce a una inmigrante italiana y se casa con ella, la señora Virginia Nobile, de nacionalidad italiana. Es decir, que nuestro Juan Pedro Garrahan es Juan Pedro Garrahan Nobile, para diferenciarlo del padre que llevaba su mismo nombre. Y tiene 3 hijos. El primogénito, Juan Pedro, el médico, una hermana, Celina, y un hermano más chico, Eduardo, que fallece tempranamente a los 21 años de edad. Estando en Buenos Aires, él cursa sus estudios primarios y secundarios en un colegio, para muchos conocido Colegio La Corder, de los Padres Dominicos, que lamentablemente ya no existe, estaba ubicado en la calle Esmeralda, al 600, uno de esos tantos edificios majestuosos que tuvo la ciudad de Buenos Aires, que terminó siendo demolido. Y por cuyas aulas también pasó un premio Nobel argentino, que fue Luis Federico Leloir. Mira ¿vos sabías qué significa dominico? ¿Qué significa dominicos? Los perros de Dios, dominicanes. Dominicanis, así es. Así se hacían llamar ellos mismos, como los perros de Dios. Los perros de Dios. Bueno, termina con 15 años el colegio secundario. 15 años. 15 años tenía cuando termina el colegio secundario y ingresa a estudiar medicina a la Universidad de Buenos Aires. Él nace en el 1893. El 24 de septiembre de 1893. En Buenos Aires, como dijimos. Y a los 15 años ingresa en la Facultad de Medicina, recibiéndose como médico con diploma de honor en el año 1915, es decir, tenía 21 años de edad. Muy joven. Muy joven, exactamente. Ya en los últimos años hace su practicantado, al principio en el Hospital Rawson, en el servicio de pediatría como practicante, y una vez recibido ingresa a desarrollar sus primeras armas en la pediatría al servicio del profesor Marcelino Herrera Vegas, un destacadísimo cirujano infantil. Hay un pabellón del Rawson que lleva el nombre de Herrera. Exactamente, y hay una parte... Perdón, del Rawson no, del Hospital Durán. Mira, y hay una parte de la Academia Nacional de Medicina que también lleva el nombre de Marcelino Herrera Vegas, porque fue un destacado, como dije, venezolano. Había nacido en Venezuela, pero a los 7 años los padres emigraron hacia Buenos Aires y acá hizo todos sus estudios y su carrera profesional. Decía que entonces él ingresa al servicio de Marcelino Herrera Vegas en el Hospital de Clínicas General San Martín, el antiguo Hospital de Clínicas General San Martín, y prácticamente... Cuando vos decís que él trabajaba o se desempeñó en el Rivadavia, en el Rawson y en el Clínicas, ¿esto era simultáneo? No dije Rivadavia todavía. Yo... Él al principio comienza haciendo tareas en el Rawson y simultáneamente en el Clínicas. Exactamente. En ambos. Exactamente. Pero la mayor parte de su carrera la hace en el Clínicas. ¿Por qué? Porque además ahí él ejerce la docencia. Él rápidamente se dedica a hacer docencia en pediatría. De hecho, toda esa carrera termina llevándolo a ganar el concurso de profesor titular de pediatría, cuya cátedra estaba en el Hospital de Clínicas. En ese momento era una sola. No sé si te acordás, pero cuando hablamos de Florencio Escardó, cuando Florencio Escardó se presenta para ser profesor titular y gana el concurso allá por el año 56, le abren la segunda cátedra en la sala 17 del Hospital de Niños y la primera estaba en el Hospital de Clínicas, donde todavía seguía siendo titular nuestro doctor Juan Pedro Garrahan. Y otro dato más que lo voy a refrescar. Escardó también inicia la carrera docente y como adjunto participa de la actividad docente en el Hospital de Clínicas, donde colabora con Juan Pedro Garrahan en organizar el primer servicio de neuropediatría. Esto lo habíamos dicho cuando hablamos. Sí, en un momento había un estrecho conocimiento entre ambos. Vamos a poner una pequeña anécdota, porque yo sé que vos esto lo manejás. Ambos en algún momento tuvieron esa carrera suspendida, ¿no? Sí, es verdad, es así. Yo me acuerdo de Escardó que vos lo mencionaste. Sí, cuando ocurre el golpe militar del Grupo de Oficiales Unidos que derroca
digamos, a la... Farrell. Farrell, exactamente, que derroca a los gobiernos conservadores del fraude patriótico, Sí. que estaba Ramón Castillo como presidente, y que ya se sabía que el próximo presidente iba a ser Robustiano Patrón Costas, un polémico empresario del norte argentino, salteño, con los ingenios, donde se lo acusaba de, obviamente, de explotar a los locales, a los trabajadores de la zafra. En ese momento, la universidad, si bien se tildaba de reformista, estaba prácticamente copada por el conservadurismo. Entonces era un reformismo relativo, porque era una élite la que manejaba el ingreso a la universidad y no, digamos, estaban con la misma filosofía que en el año 18 se había comenzado con la reforma universitaria en Córdoba, donde se unieron los estudiantes con los obreros. Justamente lo que querían era que los hijos de obreros pudieran ingresar a la universidad. Bueno, esto durante la época de la década infame no pasó. Y el gobierno de Farrell deja cesante a muchísimos docentes de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, y tanto Escardó como Juan Pedro Garrahan decidieron abandonar la cátedra, digamos, en solidaridad con algunos colegas que habían quedado cesantes. Una vez que cae el gobierno de Perón, en el 56, muchos de ellos vuelven a la Universidad de Buenos Aires. Y recordarás que cuando yo hablé de Escardó, algo similar pasó en la década, en el gobierno militar, de Onganía, que intervino la universidad y ahí Escardó no renunció. Y se quedó en la universidad aduciendo que él prefería defenderla desde adentro. En la noche de los bastones largos. En la noche de los bastones largos, año 1966, exactamente. Pero digo, también, ya que me preguntas, Luis, para no faltar a la verdad, la gente que fue dejada cesante durante el golpe militar, el gobierno del golpe militar de Farrell, que fueron 240 docentes, es lo que está comprobado, muchos de ellos que habían sido cesanteados, fueron reincorporados después de la asunción del gobierno democrático de Perón. E incluso se les pagaron los meses que habían quedado cesantes. Posteriormente, muchos de ellos, entre los cuales se encontraba Bernardo Husay, fue jubilado por edad. Y en realidad, si bien se le dice a Perón, o se le dice al gobierno de Perón, que fue contrario a la reforma universitaria, sin embargo, todas las medidas que él llevó adelante durante su gobierno fueron para favorecer los mismos principios que en el año 18 habían fundamentado la reforma universitaria. ¿Cuál era? La gratuidad que la puso en práctica el gobierno de Perón. Se multiplicó por 7 el presupuesto universitario, respetando lo que establecía el estatuto, que el 75% del dinero estaba dedicado a pagar a los docentes. Se crearon becas para los estudiantes de bajos recursos. Se eliminó el examen de ingreso. Se creó otra universidad. Se creó otra universidad. La Universidad Tecnológica Nacional, exactamente, muy bien. Se creó durante ese gobierno la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí, señor. Y se creó el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, que fue el precursor del CONICET. Que hoy también, estos días, estuvo durante toda esta semana en una maratón en lucha para que se reconozcan sus derechos y estuvieron haciendo una serie de medidas, de movimientos y declaraciones por el tema de la caída de los salarios en el mismo y el abandono. Sí, sí. Bueno, digamos, siempre decimos, no hay nada nuevo bajo el sol. No. Y en realidad, gran parte de los profesores que habían quedado en la universidad, que venían de la época conservadora, de la década infame, hicieron la guerra desde adentro de la universidad contra el gobierno democrático. Muy influenciados, mal que me pese, por la Iglesia Católica, conservadora,
nacionalista. Nacionalista, Que por supuesto. Bueno, pero era se mezclaba la política también. Y se mezclaba la política porque la Iglesia en ese momento respondía precisamente a los intereses, digamos, de la oligarquía. Sin ninguna de un duda. país agroexportador. Y esa misma oligarquía conservadora era la que le tildaba con el mote de nacionalista, fascista, al gobierno. ¿Por qué? Porque se mantenía la declaración de neutralidad del gobierno argentino en la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero algo que no fue un invento del gobierno de Perón. No. Ya en el 18, con la Primera Guerra Mundial, el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen fue el que sentó las bases de la neutralidad frente a la guerra. Igual nada de esto que vos estás contando no es nada, o sea, tiene mucho que ver con las cosas que uno ve hoy, ¿no? Todo tiene mucho que ver. Hoy vemos un modelo, no es para que analicemos en este programa, pero hoy vemos cuestiones que parecían haber sido superadas y parecían haber sido ya dejadas en el tiempo, que se reflota esto de los modelos que estamos hablando. Sí. Una preguntita. Garrahan también fue cesanteado. Él renuncia, no es cesanteado. Él renuncia. Él se Ellos aleja, renuncian igual que Escardó. Él se aleja. Y cuando cae el gobierno, el segundo gobierno de Perón... Yo estaba convencido que habían sido cesantes y luego habían sido, incluso cuando les ofrecen reincorporarse, ellos habían declinado la posibilidad de reincorporarse y esperaron, digamos, hasta el 56, que cuando le dieron la oportunidad de volvieron. Exactamente, así es. Muy bien. Pero en realidad los dos se alejan, un poco en solidaridad con los colegas que habían sido Contame cesanteados. antes... Pero perdóname, porque si no parece que quedamos descolgados. Tengamos en claro y en cuenta que en aquella época el médico, los médicos, no estoy hablando ni de Escardó ni de Garrahan, sino en general, constituían una élite social. El médico tenía una profesión liberal. Escúchame una cosa, vamos a ser honestos. Uno iba a cualquier pueblo, Sí. cualquier pueblo del interior, pueblo como Lobos, por ejemplo, Sí. y los personajes más importantes eran el comisario, el director de la escuela, el cura, el juez de paz y el médico. Y el médico. O sea, dentro, incluso muchos de ellos fueron perdiendo ese valor, como los docentes que antes tenían un valor y que luego, bueno, eso se fue como degradando. Sí. Y creo que en los médicos también se fue degradando ese rol que se cumplía en la sociedad. Sin embargo, lo hemos dicho... Pero, perdón, lo termino, pero no creo que tenga que ver con su función. Creo que tiene que ver cómo se fueron degradando todos los valores de la sociedad. Sin duda. Cómo se fue degradando el valor de la iglesia, cómo se fue degradando el valor de la justicia o de la ley, o cómo se fue... Yo creo que todos esos valores fueron perdiendo importancia. Al perder importancia también perdieron importancia quienes lo ejercían. Sí. Pero en algún momento eran las fuerzas vivas. Sí. O sea, convengamos que esto que vos me estás diciendo, de que formaban parte de la élite, no fue hasta hace mucho. Y yo soy un tipo convencido de que en el fondo siguen siendo parte de esa élite. No tengas dudas. De hecho... Siguen siendo, ¿no? Perdóname, Luis, desde el sindicato lo venimos sosteniendo. Más allá de que cambiaron las condiciones sociales y la ubicación y el rol que cumple, la formación del médico todavía sigue siendo de alguna manera individualista y elitista. El médico se siente un poquito por encima de la media social. Eso es así. Fíjate si hoy todavía lo padecemos, donde los médicos en general no se reconocen como trabajadores y no ven todavía en su inmensa mayoría con buenos ojos el hecho de una organización gremial sindical como la nuestra. Esto te lo voy a decir desde lo personal. Uno ve esta metamorfosis, sobre todo cuando uno tiene hijos o hijas que están estudiando medicina. Mira qué buen dato. Cuando llegan a determinar, y uno que ya las tiene medianamente avanzadas, uno va viendo cómo se va dando. Yo no sé si tiene que ver con el nivel de estrés que exige la carrera, porque después de eso te quiero hacer una pregunta sobre el final. Pero el nivel de estrés que le exige la carrera, el nivel de exigencia que le exige la carrera, convengamos que no es una carrera fácil. Uno reconoce que los ve llorar, quejarse, estresarse. Uno sabe que hay todo un sacrificio, pero también uno va viendo cómo se va dando, cómo va forjándose esto que vos estás diciendo. Esto que vos estás diciendo no aparece de la nada. Sí. Aparece en el mismo traslado
en la misma formación, está como incorporado en la información, en la formación del médico. Bueno, imagínate década del 30, década del 40, mucho peor. Entonces, mucho peor. ¿Cómo iban a estar en su inmensa mayoría los docentes y muchos médicos de una élite social a favor de que el hijo del obrero ingresara gratuitamente a la universidad pública? Hay que ubicarse en esa época, lo entiendo, pero sí. Vos pensás que eso también es una raíz que está dando vuelta, donde otros también en algún momento pudieron haber planteado cómo van a ir de vacaciones a tal mismo lugar que voy yo, cómo van a tener el mismo iPhone que tengo yo, porque esto tiene que ver con la defensa de las clases sociales, digamos, Claro. que no es motivo de nuestro análisis, pero Sí. a lo que va es que no podemos menos Sí. que al hacer la comparación con el contexto de la época, que vos bien la estás describiendo porque lo describís perfectamente bien, es un poco, en ese momento quizá más acervado, ¿no? Mucho más marcado. Sí. Un dato más, hablando de la universidad durante ese periodo, y después volvemos, pobre, a Juan Pedro. Pero antes de que volvamos, da el dato y antes que volvamos tienen que hacerse el café. Hablando de la reforma universitaria que realmente se ejerció, hechos, no palabras, durante el gobierno, los dos gobiernos de Perón, el número de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires se triplicó. Cuando él llega al gobierno había unos 51.000 estudiantes. Cuando él dejó el gobierno había casi 150.000 estudiantes. El número más alto de estudiantes en una universidad pública en toda América Latina. Stand-by. Bueno, sigamos con el amigo Garrahan. Sí, no es que lo dejamos de lado, sino hablamos del contexto histórico en el cual para hablar de contexto. se sucede una parte importante de su vida, que fue la docencia, como se interrumpió en un periodo histórico muy particular, de la cual, como todos los periodos históricos nuestros, tenemos dos campanas. Sí, seguro. Pero es importante investigar y escuchar las dos campanas. Habíamos hablado que él se recibe... Me dijiste el Rivadavia no. Yo te nombré Hospital Rivadavia, No, sí, pero hasta ahora no pero nombraste esperá, el Luis, no. Él empieza sus armas, como dijimos, como practicante en el Rawson, entra en el servicio de Marcelino Herrera Vegas en el cirujano, en el Hospital de Clínicas, y su trabajo como jefe de clínica, porque él era clínico pediátrico, la lleva adelante ahí. Pero no solamente ahí, también se desempeña, tiene otros trabajos. Uno muy interesante es el que comienza a desarrollar en el Instituto de la Maternidad de la Sociedad de Beneficencia. La Sociedad de Beneficencia, vos te acordarás cuando hablamos, sí. era la que se había creado allá por 1828, lo había creado el gobernador Martín Rodríguez a instancias de su secretario de gobierno, Bernardino Rivadavia, y que era la que se iba a ocupar o se ocuparía de todo lo que tenía que ver con las escuelas públicas, los niños, las mujeres, el Hospital de Mujeres, las mujeres alienadas, el Hospital de las Mujeres Alienadas, y de los niños expósitos. Lamentablemente volvemos a caer en el mismo tema. Él se ocupa de esa parte de la maternidad que estaba en lo que después se llamó el Hospital Rivadavia, que estaba a cargo de la Sociedad de Beneficencia, de las damas de... Esa parte que estaba a cargo, después se llamó Hospital Rivadavia. Maternidad del Hospital Rivadavia. Bien, ¿cómo llegamos al Hospital Rivadavia? Pasa a ser jefe de puericultura del Instituto de Maternidad de la Sociedad de Beneficencia. Ahí también desarrolla una tarea muy importante y casi diría que es el trampolín para que él se haga más conocido por la tarea que desarrolla, más famoso, exactamente, además de su tarea en el Hospital en el Hospital de Clínicas. También trabaja en una institución que yo desconocía, que se llamó Escuela para Niños Débiles. La Escuela para Niños Débiles fue, la escuela número 1, era una escuela que se había creado para aquellos niños que tuvieran retrasos en su desarrollo por mala alimentación o predisposición a enfermedades, por su condición social, básicamente.
Y la primera escuela para niños débiles funcionó en lo que hoy es el Parque Lezama. Él fue ahí como médico, especializado en puericultura, es decir, para hacer todas las tareas de prevención. Y es muy interesante si uno recorre las... ¿En qué parte del parque estaba eso? No lo sé. No lo sé. Me costó mucho saber que Encontrar había dos. que había- Uno en el Parque Lezama y otro, la escuela número 2, estaba en el Parque Olivera, que Sí, seguro sí. es el actual Parque Avellaneda. Sí, lo conozco. Exactamente. Ahí Ahí está el funcionaba... vivero, la casa de la mansión de los Olivera. Exacto, que también estaba bajo la supervisión de las damas de De beneficencia. beneficencia. Esta organización, la Sociedad de Beneficencia, también sufrió los avatares del gobierno oligárquico, aristocrático, conservador de la década del 30, de la década infame, olvidándose de los más necesitados y haciendo más una institución de tipo social. Razón por la cual, cuando asume el gobierno de Perón, todos lo conocerán esta anécdota, le hubiera correspondido ser la presidenta de honor de la Sociedad de Beneficencia a la esposa del presidente. En este caso, la señora María Eva Duarte de Perón, que fue a reclamar ese título y las damas de beneficencia dijeron o excusaron diciendo que era muy joven para hacerse cargo de la presidencia. Como conclusión de este hecho, y un poco, obviamente, en contra de la filosofía que llevaban adelante esta institución en aquella época, la disolvieron. Y es donde empieza el desarrollo de la Fundación Eva Perón para la asistencia de los más necesitados. Muy bueno este dato. Así que él Mucha también gente no lo trabajó en el Instituto de la Maternidad de la Sociedad de Beneficencia, hasta que obviamente se cerró. Y una vez que se cerró la Sociedad de Beneficencia, el Hospital Rivadavia pasó a manos del Estado y empezó a atender también varones. Atendía hasta ese, claro. Hasta ese momento era exclusivamente de mujeres. Sí, señor. En ese momento, yo cuando lo conocí era un hospital especializado, luego terminó siendo prácticamente un hospital de agudos, compartiendo la guardia con el Fernández. Primero nacional y después pasó Y después, a la esfera bueno, municipal. Pasa a la esfera municipal cuando pasa el Moyano, pasa el Borga en el año 93, 94 con la ley Cavallo. Exacto. Cuando Cavallo hace el traspaso de los hospitales nacionales. Los famosos hospitales transferidos. Claro. Y en ese momento pasa como un hospital especializado, no era un hospital de agudos, y luego con el tiempo fue incorporándose a la rama como agudos porque comparte varios servicios. Exacto. Y las guardias con el Fernández trabajan en dupla mucho. Y de ese instituto de la maternidad, de la Sociedad de Beneficencia, donde él pasa a ser jefe del Departamento de Puericultura, él termina armando el servicio de neonatología del Hospital Rivadavia. Mira vos, eso no... Un dato que pocos médicos del Rivadavia conocen. No, yo la verdad que no sabía que había sido Sí, él el que había formado. Exactamente, él lo armó. Lo sacamos de la parte asistencial y docente. Él también desarrolló una actividad muy importante dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Él fue 2 veces presidente de esta institución señera y dentro de la sociedad, él además fue director de publicaciones de los archivos argentinos de pediatría, una revista de altísimo prestigio. Él la dirigió durante 10 años. Y cuando termina su mandato como director de publicaciones, asume la segunda presidencia de la Sociedad Argentina de Pediatría y el que pasa a ser director durante 2 años de publicaciones de la revista fue Florencio Escardó. Florencio Escardó. Yo sé que él en algún momento participó y fue miembro de honor de varias sociedades pediátricas. Sí, por supuesto, fue muy destacado, fue nombrado, digamos, persona ilustre, destacada en la ciencia, en las sociedades de Madrid, París, Río de Janeiro y Uruguay y Montevideo. Sí. Y fue declarado también personalidad destacada en la Facultad de Medicina de Santiago de Chile. Sí, había todo un reconocimiento internacional sobre eso. Sí, vos sabés que él escribió varios libros, trabajos científicos muchísimos. Yo por lo menos leí 13 títulos. Sí. En la búsqueda que tuve así, después de que combinamos contigo, por lo menos 13 títulos. Incluso hubo uno que me llamó la atención, que te lo voy a preguntar, que es uno que dice arte y ciencia. Y ciencia. La pediatría, arte y ciencia. Me llamó el último que vi era.
Sí. Pediatría, arte y ciencia, que me Sí. llamó poderosamente la atención que haya combinado Sí. el arte y la ciencia en un libro de pediatría. Bueno, Me mirá, mató, ¿eh? Hay muchas cosas para decir de Juan Pedro Garrahan. En primer lugar, que él fue el primero que quiso o reclamó un lugar de privilegio para la pediatría, porque para él la pediatría no era una especialidad, era una disciplina. Él distinguía lo que era una disciplina, como la clínica médica que trata a toda la persona y la pediatría que trata a todo el niño, de las especialidades que se ocupaban o de un órgano o de una función. Y él fue el primero en insistir en darle esa categoría a la pediatría. De todas esas obras y de todos los trabajos científicos que publicó a lo largo de su vida profesional en los archivos argentinos de pediatría, hubo una que, a mi criterio y para muchos profesionales, fue la más destacada, que fue su obra Medicina Infantil, que era un tratado de pediatría, pero no era un tratado científico para pediatras, era más bien, y así él lo encaró, una obra dedicada a los médicos generalistas, a los médicos de familia, para que tuvieran muy claros los conceptos generales de la pediatría. Y es así que esa obra se utilizó fundamentalmente para los médicos rurales, se distribuyó en América Latina y hasta en España fue una obra de referencia. Mira. Yo ese libro lo tengo porque mi padre lo tenía en su biblioteca. Lo tenía en su biblioteca. Sí, Medicina Infantil de Garrahan. Pero a mí ese otro me había matado, porque digo, ¿cómo el tipo enlazó la pediatría con el arte y con la ciencia? Bueno, así como hemos nombrado en su momento a Escardó, o lo nombramos a Gian Antonio, él también fue uno de los primeros en tener el concepto de el niño como persona de derechos. No nos olvidemos que Escardó, toda la revolución de la Sala 17 viene después, ¿no? Donde hasta ese momento los chicos se internaban en un hospital y quedaban chicos solos. Y tratar siempre del trato humano hacia los chicos, tratando de reducir al máximo todo sufrimiento posible y no ensañarse por una cuestión médica o científica y hacerle todo tipo de estudios o todo tipo de análisis, sino limitarse a lo indispensable y a lo esencial para no agredirlo al niño. ¿Y cómo continuó su historia después? Bueno, hombre de mucho prestigio, terminó siendo nombrado académico. Él había recibido en 1951 un premio muy importante, Juan Carlos Navarro, de la Academia Nacional de Medicina, y en 1958 es nombrado académico de número en la Academia Nacional de Medicina. Finalmente él termina jubilándose, queda como profesor emérito en la Universidad de Buenos Aires. Estando jubilado, él organiza el servicio de pediatría del Hospital Alemán. También lo arma él, exactamente. Otro dato que pocos conocen. Y bueno, no dijimos que él se había casado, tuvo 3 hijos. El segundo del médico, Patricio, como su abuelo, Patrick. El doctor Patricio fue médico, fue pediatra, pero rápidamente dejó la actividad asistencial para dedicarse a la investigación. Estaba muy interesado por el tema de la deshidratación en los niños, estos cuadros graves que muchas veces llevan al óbito a los niños. Y es así que dedicó casi toda su vida a investigar el tema de la membrana celular como uno de los factores determinantes de estos procesos de deshidratación. Fue becario e investigador del CONICET, destacadísimo, muy conocido, no por los médicos, sino por los investigadores. Lamentablemente falleció hace unos años, y un gran defensor de la ciencia y la tecnología argentina, hijo de Juan Pedro Garrahan. Mirá vos. Él fallece en el 69, creo, ¿no? 65. 65. El 3 de abril de 1965.